dice la fiscalía? Porque ese es bueno, cargo. en mi caso así fue, ¿no? En mi caso así fue porque ¿Cómo fue? sus aliados políticos son los cotes en el Magdalena, ¿cierto? Son, si se quiere, son niños consentidos. Y esos sectores, esos clanes familiares, porque entre otras cosas, este proyecto político de cambio radical en algunas regiones se ha estructurado, es sobre mafias, que entre otras cosas le ha dado la bala el doctor Rodrigo Lara cuando ha estado de representante legal. Luego los meten presos y no son solidarios con quienes se abrazaban y parrandeaban. En el caso del Magdalena, pues estos sectores políticos, que son los mayores detractores de lo que nosotros representamos, pues entre otras cosas están, fíjate que María Jimena, dirigidos por personas que han estado detrás del poder durante varios gobiernos. Yo, por ejemplo, viví un martirologio por parte de grupos ligados al paramilitarismo, ¿cierto? Que entre otras cosas, después de haber transformado la universidad pública, Sí. ¿cierto? Hicieron un montaje judicial, porque es que los órganos de control y los órganos judiciales aquí, no nos mintamos, ¿sí? Los utilizan con fines políticos. En mi caso así fue. Es decir, que yo no estoy echando discursos por cómo lo vivieron los terceros, lo he vivido en carne propia. Y el gobernador de aquel entonces, que era una persona confesa paramilitar luego, puso sus votos para la elección de quienes hoy continúan en la gobernación, ahora con el aval de Cambio Radical, antes por firmas, como en la misma estrategia que utiliza ahora Cambio Radical. Y el pater familias de ese clan, ¿no? El que está detrás de ese sector que políticamente maneja el departamento, ayer con su hijo, ahora con su hermana, estuvieron en la alcaldía de Santa Marta, Sí. un periodo antes que la coalición de los Díaz Granados, que también ha estado en las mieles del poder permanentemente. Ahora, todas estas son familias que afincan su poderío en el control de la tierra y también en el control del sistema político, a través de mecanismos que se reproducen vía las maquinarias políticas. Esa es la realidad que conocemos, como el dispositivo de un reloj, como si fuéramos relojeros, no porque lo estudiamos en los libros de ciencia política, o lo vivimos aquí, porque lo vivimos en las regiones colombianas. Así es. Entonces, lo que decía en este caso Sergio Araujo, en parte tiene razón, ¿no? Y es que recogen gente de distintos sectores y en eso se tapan la nariz. Y luego se hacen los locos cuando estas personas terminan rindiendo cuenta a la justicia. Hablando de este sector político al que tú me estás preguntando, ¿verdad? Y bueno, en mi caso, fíjate tú, el día que iba a traer las firmas, me capturaron en un sainete judicial que todo el mundo sabe que fue aupado o instado por estos sectores políticos que acabo de describir. De manera pues que sí, que se utilizan los órganos de control con fines políticos, sí, eso no es nuevo en Colombia. Antes, digámosle, la oposición la eliminaban físicamente, todavía no han dejado de hacerlo, pero ahora tienen otros dispositivos, el linchamiento mediático y la justicia, sí, a través de el sistema judicial y de órganos de control que manipulan como cuotas políticas, porque entre otras cosas quien eligen a los representantes máximos de los órganos de control es el Congreso de la República, sí, ¿cierto? Es decir, los congresistas que luego le piden que les paguen favores. Ese es el sistema político que opera en Colombia y ese es el que hay que reformar. Obviamente los que no lo quieren reformar son los que se lo gozan, ¿cierto? Le sacan el mayor provecho. ¿Algo quiere decir usted? Ahí, okay. Pues no mucho, la verdad yo no creo que el doctor Germán Vargas Lleras esté muy preocupado en esta contienda electoral por sus posibles resultados electorales. Creo que usted es la última de las preocupaciones como para que ¿Te refieres a nosotros? monte un sainete, usted le monten un sainete. Usted en este momento... Por eso que te refieres a nosotros. Puedo terminar porque es que es muy difícil. Esa es la, no, pero le está preguntando... me refiero a usted. Yo creo que el doctor Vargas Lleras, créame, que ni el doctor Vargas ni ningún candidato lo ve a usted como una amenaza electoral. No, es que yo te explico. Como para hacerle un montaje. No, déjeme terminar, que es lo mínimo, la mínima regla de la cortesía. No creo que ningún candidato lo vea a usted como una amenaza electoral para hacerle un montaje judicial.
Usted no existe en las encuestas como para que sea objeto de preocupación de ningún candidato presidencial. Y este es el mismo libreto de Petro, solo que aunado y mezclado con un profundo cinismo, porque usted es una persona sub iudice, a la que se le hizo una imputación de cargos por corrupto. Entonces, usted hasta tanto no desvirtúe esa imputación de cargos por corrupción, yo creo que usted no tiene autoridad moral, de ninguna índole, para venir a lanzar ese tipo de acusaciones. Basta con que los colombianos vayan a ver los escenarios deportivos de los juegos que se inauguraron en Santa Marta para sentir vergüenza de su administración y la de su sucesor. Estadios inacabados, estadios sin techos, sin pavimentar las vías, porque yo fui y lo vi personalmente y sentí dolor de patrias, dolor de país, de que los juegos que se hicieron en una ciudad tan hermosa como Santa Marta, contratados por ustedes, terminaran ese espectáculo grotesco de corrupción. Responda las imputaciones de cargos que se hicieron por no terminar unos centros de salud que están inacabados, tirados y abandonados, y después venga y nos da lecciones de moral, doctor Caicedo. Yo le voy a quitar al doctor Lara, es correcto, por favor, porque es que cuando... exactamente, si no... Hombre, qué bueno que haya sido tan virulento en tu ataque, porque demuestra... No ataque, yo simplemente respondo, yo soy muy cortés. Pero qué bueno que haya sido tan virulento en tu ataque. No es virulento. Bueno, pero déjame hablar. Hable. Parece que copiaste el tonito de tu jefe, ¿no? Bueno, ya empezó con la descalificación. Por eso, pero es que te gusta regañar, a mí no me regañes. Mira, ustedes están acostumbrados a andar regañando y atropellando a todo el mundo. Bueno, pero mire, yo te voy a decir algo, Lara. Esto que estás diciendo es la evidencia de que sí han estudiado en las distintas regiones cada caso de las personas que quieren ustedes eliminar del escenario político. Porque qué bien conoces los montajes que nos hicieron. No, yo vi los estadios tirados, sin acabar, es grotesco. Pregúntale a cualquier samario, esos estadios no se terminan, de nada les vergüenza de que los no se terminaron. ¿De qué estás hablando tú? Yo fui a ver los escenarios. Pero tú de qué estás hablando. Venga, esto es grotesco ya. ¿Tú de qué estás hablando? Un momentico, él te está respondiendo. Oiga, responda, pero es que yo vengo y... No, pero es que es imposible responder ante una persona que interpela. Termina. No seas grosero, hombre. Rodrigo, yo le pido, por favor, todos lo escuchamos, vamos a oír lo que dice el doctor Caicedo. A ver, no, es que es tremendo, ¿no? Fíjate, los que calificaron, no usted, que no tiene ninguna autoridad para hablar de obra, porque usted en su vida ha trabajado en absolutamente nada, usted ha sido un privilegiado de la politiquería, usted se ha aprovechado de la política. Le voy a decir algo, los que calificaron de los mejores Juegos Bolivarianos de la historia, los que acabamos de hacer, fueron la Organización Deportiva Bolivariana, que es la dueña de los Juegos, el Comité Olímpico Colombiano, que tiene toda la autoridad moral para hablar en materia deportiva en Colombia, el propio presidente de la República, que no milita conmigo ni yo milito con él, él fue allá a hacer la valoración de que habían sido los mejores Juegos Bolivarianos de la historia, la directora de Coldeportes, que dirigió el proceso de ejecución de los Juegos y de construcción de los escenarios, igual que nosotros. Lo que le arde a usted fue que su jefe, ¿cierto?, que quiso meterle la mano a este proceso, como le ha metido la mano a buena parte de la infraestructura del país y se empieza a caer, no tuvo la mano metida en la infraestructura de la ciudad de Santa Marta. Los escenarios que construimos nosotros, ahí están a vistas de todo, y son escenarios espléndidos versus la ruina en las que sus aliados políticos de la gobernación del Magdalena nos entregaron los escenarios, de manera que no sea mentiroso, señor Lara. En segundo lugar, hablando de los centros de salud, los montajes que ustedes, Cambio Radical, ¿cierto?, han hecho para hacerle el favor. Claro, evidentemente Vargas Lleras no se preocupa por mí en lo nacional. Nadie se preocupa por ustedes. Nadie. Señor, pero sí nadie lo tiene en el radar. Pero sí viene haciendo un proceso de eliminación política a los sectores que no le interesan en cada una de las regiones para hacerle el favor a las mafias políticas con quienes cogobierna en cada departamento. Vargas Lleras cogobierna con los cotes y es responsable del descalabro de la vida de la prosperidad. ¿Por qué no dan cuenta de eso? ¿Por qué no hacen debates usted en el Congreso de eso? Usted, por ejemplo, que tanto se llena la boca de hablar de corrupción. Ustedes son los que están más untados de corrupción en este país.
usted y su jefe. Le voy a preguntar Bueno, una María cosa. Jimena, pero es que esto mira, María Jimena, no, yo respondo acá, ya me toca a mí. Es que usted tiene que no, es que Vamos, esto es un vamos, espectáculo. vamos con tranquilidad. Yo respondo. Pero ¿sabe qué, Rodrigo? Rodrigo. No, claro que Imputación no de respondí. cargos, ¿Y por qué me terminen ve los aquí? estadios y cuando le quiten la acusación de corrupto, No, me no, recibimos es que acá la afuera. imputación ¿Sabe no qué? es Tengo militante subjudicio. tanto Pero ¿sabe qué vamos a hacer? por instrucción Vamos civil. a ir a calmarnos un rato, porque esto es que ustedes discutiendo. para descansar- Después de Carlos, esta pausa nos vemos. Carlos, ¿sabe qué? Espérate un momento.